Hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema que es muy importante y tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua en el entorno de las políticas nacionales, pero tiene que ver con el agua desde un punto de vista totalmente local. El 22 de marzo todos sabemos que fue el Día Mundial del Agua, cosa que viene celebrándose desde 1993, aunque se haya hecho oficial desde 1992. Y precisamente en el marco de esas celebraciones, el miércoles 23, en el Cárcamo de Dolores, que es un lugar bellísimo en la Ciudad de México, casi toda la segunda sección del Bosque Chapultepec. Ustedes quieren ver cómo entra el agua que surte a la Ciudad de México, vayan a ese Cárcamo, ¿sí? Está ahí en la segunda sección. Es una obra que vale la pena porque además es de Diego Rivera, es una obra de Diego Rivera, tiene murales, tiene un Tlaloc acostado en la entrada que es espléndido, pero bueno, ahí en ese lugar, ante secretarios de Estado, legisladores estatales y federales, gobernadores, presidentes municipales de todo el país, así como representantes de algunas paraestatales, grupos de la sociedad organizada y de la iniciativa privada, el ciudadano presidente de la República Mexicana, don Felipe Calderón, dio a conocer el contenido y el compromiso de México para solucionar a largo plazo el problema del agua. Y yo creo que podemos hacer juntos un ejercicio para juzgar si de verdad vamos a poder resolver el problema tan importante del agua con este documento. Lo que vale la pena destacar en este asunto es que el Ejecutivo Federal reconoció que aunque México hace 50 años se consideraba un país autosuficiente en su consumo de agua, las cosas han cambiado radicalmente. Y ahora, de labios del presidente de la República, escuchamos decir que México está considerado como un país en estrés hídrico. Si ustedes me permiten, en ese aspecto, yo me permito afirmar que no se trata de un simple estrés hídrico. Estamos hablando de un problema de verdad grave, que llega a nivel de emergencia nacional y que deberá tratarse como un asunto prioritario y de Estado. Este documento que se presentó es la Agenda 2030, la política para salvar el recurso hídrico en México. Comprende 14 puntos. Uno de ellos es que todas las aguas de la República, las aguas municipales, sean tratadas. Que todos los ríos y los lagos estén sin basura, que las fuentes de contaminación difusa queden bajo control. La contaminación difusa en el aspecto del agua es esa contaminación que viene de factores ajenos al agua pero que la afectan, como pesticidas, como algún tipo de derrame ajeno a los cuerpos que finalmente va llegando ahí. Habla de que debemos tratar todas las aguas industriales, de que los suburbios urbanos estén conectados a redes de distribución hidráulica, que las localidades rurales cuenten con agua potable. Una cosa que les va a parecer a muchos de ustedes, teniendo el ejemplo aquí de Zapal, les va a parecer utópico, pero se pretende que todos los organismos operadores de agua funcionen eficientemente, que toda la superficie de riego esté tecnificada. Yo creo que basta recordar con que tenemos en el campo un rezago tecnológico de 200 años para saber el trabajo titánico que esto implica. Que las cuencas estén administradas, que todas las aguas que estén administradas en ese aspecto de ser autoadministradas, que todas las aguas tratadas sean reutilizadas. Aquí les puedo poner un ejemplo, si quieren luego platicamos acerca de la planta de tratamiento de aguas de León, pero la ley la obliga a entregar el agua a cuerpos naturales y esos cuerpos naturales no van a ningún lado. Entonces yo me pregunto, ¿para qué tratamos el agua? ¿No? Por lo menos no ensuciamos aguas abajo. Pretende que todos los acuíferos estén en equilibrio, que haya eficiencia o eficacia en el ordenamiento territorial, que haya zonas inundables libres de asentamientos humanos y que haya sistemas de alertamiento que tengan una capacidad grande de prevención y que tengan tecnología de punta. Para realizar estas 14 metas,
se requiere un presupuesto de 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos, lo que implica una inversión de 50,000 millones de pesos al año desde este momento hasta el año 2030, incluyendo el año. Esto evidentemente se antoja un asunto complicado, porque si hubiera ese dinero para ese propósito en México, pues para reunirlo habría complicaciones como hacer participar del sector privado y lograr la voluntad y el compromiso político a todos los niveles. Me refiero a los 3 niveles de gobierno. Al ritmo que se trabaja actualmente, la Agenda 2030 solo podrá haber realizadas 2 de las 14 metas antes del año 2030. Y esas 2 metas serían el tratamiento de aguas al 100%, sigo refiriéndome a aguas de carácter municipal, y la tecnificación de todos los sistemas de riego en todo el territorio mexicano. Nada más esas se alcanzarían a realizar. Otros aspectos como limpiar todos los ríos y lagos, así como reutilizar las aguas tratadas y el reordenamiento eficaz del territorio, no tienen ni siquiera posibilidad de calcular cuántos años nos puede llevar. Para lograr las metas, incluso solo las 4 que hemos mencionado, se requieren reformas legislativas en la Ley de Aguas Nacionales y en las leyes relacionadas con los asentamientos humanos, solo para lograr un reordenamiento territorial que favorezca un programa de reforestación nacional. Aquí hago otro paréntesis para recordarles que en Guanajuato en los últimos 10 años hemos perdido cerca del 52% del total de nuestra masa forestal, o sea, hemos perdido arbustivas, matorrales y bosques. Este programa de reforestación nacional tiene que permitir el saneamiento y la recuperación de suelos para la captación de acuíferos, ríos, lagos, lagunas y cuencas. El presupuesto asignado a Conagua para el ejercicio de este año es de 27,000 millones de pesos. Esto quiere decir que tenemos un déficit y estamos desfasados para empezar a operar esta agenda este primer año. Porque esto, si nosotros quisiéramos cumplir, o si el gobierno tuviera el empeño de cumplir con este programa, tendría que conseguir otro tipo de financiamiento por 23,000 millones de pesos, que desde luego pueden provenir de la iniciativa privada o del financiamiento internacional. Alguna de las dos cosas pudiera ser posible. El problema es que esto implica irremediablemente más deuda pública. Esto quiero llevarlo al ámbito de Guanajuato. El problema del agua en Guanajuato significa que el 80% de las aguas de superficie y subterráneas están contaminadas en diferentes grados, que van desde contaminación peligrosa hasta gravísima y alta contaminación. Esto significa que casi el 40% del agua la perdemos en el estado, y esta pérdida cuantitativamente se da más en el campo. Significa que entre el 35 y el 40% del agua la perdemos en el abasto que le damos a las ciudades porque tenemos infraestructuras deficientes. Implica que entre el 70 y el 80% del agua de uso industrial no recibe ningún tratamiento. Implica también que los programas de saneamiento de cuencas son insuficientes y están mal planeados o mal operados. Voy a hacerles otro paréntesis. La cuenca del río Turbio, que tiene una comisión de saneamiento que está funcionando, si no mal recuerdo, hace 4 o 5 años, es una cuenca que, es decir, es una comisión que no está operando prácticamente, y que cuando se toman decisiones como las que se tomaron a raíz de la última reunión que hubo de ella y en la que estuve, dicen, por ejemplo, que en el cauce del río Turbio hay comunidades que tienen entre 100 y 1.500 habitantes, y a cada una de esas se les va a dotar con una planta de tratamiento de aguas residuales. Yo creo que todos ustedes conocen la planta de tratamiento de aguas de León, y está dividida en 2 partes. La antigua planta de tratamiento de aguas domiciliarias, que no puede con la carga de agua que lleva nuestro drenaje, y la otra parte es la planta de desbastes, en donde supuestamente
tendríamos que estar recibiendo el agua que viene de la industria de la curtiduría, por ejemplo. En medio de esas dos plantas hay un arroyo, se llama el arroyo seco. Yo por muchos años le he dicho el arroyo muerto, o el arroyo del muerto. El arroyo del muerto lleva toda el agua proveniente de los asentamientos de curtidurías de aquel lado de la ciudad. Nada más les digo que en la piscina hay 25 irregulares, 25 curtidores irregulares. Toda la industria de los cebaderos de León está asentada ahí y tira sus aguas clandestinamente a este río. Y que si ustedes están 5 minutos ahí van a salir con una jaqueca que no se van a quitar en 10 días de lo contaminado que esté ese lugar. Y eso pasa en medio de la planta sin recibir tratamiento alguno. ¿De qué sirve si aguas abajo estamos recibiendo aguas limpias cuando esta agua de la que estoy hablando a 300 metros de la planta está recibiendo el agua que está supuestamente tratada por la planta de tratamiento y se ensucia nada más en entrar en contacto? Y donde 200 metros abajo se están recibiendo las aguas residuales del Parque Piel, que no tiene ningún proceso de tratamiento, que ni siquiera tiene drenajes y se tira prácticamente a cielo abierto. Este es un ejemplo de cómo se manejan las cuencas en México. Pero habla de algo que es importantísimo. Esta zona de ese canal, de ese arroyo, lo podemos considerar una microcuenca. Lo podemos considerar una microcuenca porque recibe agua de otros arroyos, etcétera. Y para eso no hay presupuesto, ni aparece en los planes de gobierno, ni aparece en la Agenda 2030. ¿De qué serviría que en un momento dado nosotros lográramos sanear la cuenca del Turbio si lo que está suministrándole aguas al Turbio son las microcuencas y esas no las atenden? Entonces, aún en estas circunstancias el panorama no es muy halagüeño, porque aunque la Agenda 2030 parezca no ser sino otro documento, un documento más de buenas intenciones, por lo menos ya hay un reconocimiento tácito por parte del Ejecutivo Federal de que vivimos un momento de alarma hídrica, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos pasa? Que debemos aprovechar detalle de buena voluntad que tienen las autoridades ante su incapacidad de tapar el sol con un dedo, porque el problema es tan grande que tienen que reconocerlo. Y lo que toca, y esto yo creo que ustedes tendrán que ayudarnos a hacerse eco de ello, es exigir el que nuestras autoridades en los 3 niveles de gobierno, aquí tenemos dependencias de gobierno federal, todas las estatales y todas las municipales, participen para coadyuvar en la implementación de estas medidas e intentar de una manera decidida resolver un problema que es de vida o muerte y en el que todos somos parte. Y por otro lado, somos también la solución necesaria. Luego entonces, esto que vemos, este documento que vemos que se firmó, que presentó el Ejecutivo Federal, pues es un pretexto que puede servirnos para que podamos exigir por el futuro de la vida en nuestro país que se cumple y que se lleva hasta sus más buenas consecuencias.